La edad es un factor subjetivo, o al menos eso es lo que vemos en muchas competencias deportivas y académicas, donde generalmente lo que más importa es el nivel de experiencia y sabiduría. El cerebro humano es un órgano adaptativo, que controla todos los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, el caminar, el hablar, las emociones y por supuesto la memoria. Por esta razón, mientras más practicas algo, mejores son tus habilidades. Pero las artes marciales mixtas es un deporte que está más orientado a los jóvenes, debido a las duras sesiones de entrenamiento, las lesiones y sus brutales peleas, rutinas que una persona joven es más capaz de manejar. No obstante, en el UFC hemos visto cómo peleadores con una edad muy superior al promedio consiguen sobresalir en este deporte y hasta se han convertido en campeones. Por eso, en esta lista te mostraré el top 10 de los campeones más veteranos del UFC. Comencemos. Número 10. Anderson Silva. Anderson Silva parecía invencible en la división de peso mediano de UFC y todos creíamos que seguiría noqueando a sus rivales aún después de cumplir los 40 años, pero lastimosamente su reinado acabó a los 38. El brasileño se convirtió en campeón de la promotora en el 2006, cuando tenía 31 años, finalizando a Rich Franklin con una serie de rodillazos. Y durante casi una década, la araña mantuvo su campeonato, con la mayoría de sus victorias siendo por finalización. En UFC 162, Silva fue destronado por Chris Weidman, quien se mantuvo concentrado mientras el brasileño brindaba un espectáculo. En diciembre de ese mismo año, Silva tendría la oportunidad de vengar esa derrota, pero en cambio sufrió una espantosa lesión en la pierna, y al menos en MMA nunca volvió a ser el mismo. Hoy en día lo vemos compitiendo en boxeo, y se ha vuelto un gran representante de las MMA en este deporte. Número 9. Maurice Smith. Maurice Smith inició su carrera en los deportes de combate como un kickboxer y decidió participar en MMA después de cumplir los 32 años, algo que podría considerarse un poco tarde. No obstante, no le tomó mucho tiempo convertirse en uno de los mejores competidores de los años 90. Y 4 años después de debutar en MMA, se convirtió en el segundo campeón de peso pesado de UFC, tras derrotar a Mark Coleman con una decisión unánime. Smith estaba próximo a cumplir 36 años cuando se convirtió en campeón de UFC, en 1997, y si bien solo mantuvo el cinturón durante 5 meses, pudo defender su campeonato contra Tank Abbott antes de perderlo ante Randy Couture en una decisión mayoritaria. Número 8. Chuck Liddell. Chuck Liddell comenzó su carrera en MMA dentro del octágono de UFC en mayo de 1998, pero le tomó casi 7 años tener la oportunidad de ganar un campeonato indiscutible de peso semipesado. Cuando lo hizo, The Iceman tenía 35 años y aprovechó al máximo su oportunidad. El combate era una revancha contra Randy Couture y Liddell consiguió un knockout en el primer asalto, capturando el título de las 205 libras. Después pasó a noquear a sus siguientes 4 rivales, antes de enfrentarse nuevamente a Rampage Jackson, quien lo había derrotado años antes en la promotora Pride FC. Una vez más, Rampage pudo derrotar a Liddell, quien ya tenía 36 años, y que posteriormente entraría en un declive en el que registraría 3 derrotas consecutivas y vía knockout. Número 7. Murilo Bustamante. A pesar de recibir su primera derrota en MMA ante Chuck Liddell en un combate previo, Murilo Bustamante recibió la oportunidad de disputar el cinturón de peso mediano de UFC ante el campeón Dave Mene en el UFC 35. Bustamante, quien tenía 36 años en aquel entonces, detuvo a Mene por nocaut técnico en la segunda ronda y se proclamó el segundo campeón de las 185 libras de UFC. El brasileño mantuvo el cinturón durante 9 meses y lo defendió contra Matt Lindland antes de que se lo quitaran debido a su traslado a Pride FC. Número 6. Michael Bisping. Michael Bisping fue el ganador de la tercera temporada de The Ultimate Fighter y ha disfrutado de una exitosa carrera en MMA. Sin embargo, algunas de sus victorias más significativas se produjeron durante las últimas etapas de su carrera. Las últimas 3 victorias de Bisping ante Anderson Silva, Luke Rockhold y Dan Henderson fueron las más importantes de toda su carrera, y estas llegaron apenas un año antes de retirarse, cuando Bisping derrotó a Luke Rockhold para convertirse en el campeón de peso mediano de UFC. Ya había cumplido los 37 años, convirtiéndose también en uno de los peleadores más viejos de UFC en ganar un título. Número 5. Jan Blachowicz. Cuando Jan Blachowicz perdió ante Patrick Cummins en UFC 210 en el 2007, tenía una marca de 1-4 en sus últimas 5 peleas y parecía que estaba a punto de ser echado del UFC, pero el polaco se recuperó asombrosamente y en un periodo de 4 años registró 9 victorias y 1 derrota.
Jan Blachowicz derrotó a Dominic Reyes en UFC 253 en septiembre de 2020 para ganar el campeonato vacante de peso semipesado de UFC. Luego pasó a defender su título contra Israel Adesanya en el UFC 259 en 2021. Cuando Blachowicz derrotó a Reyes, estaba a 5 meses de celebrar su cumpleaños número 38, y cuando defendió el cinturón contra Adesanya ya tenía más de 38 años. Además de ser el primer polaco en ganar un título de UFC, es también uno de los campeones más veteranos de la promotora. Número 4. Fabricio Werdum. Fabricio Werdum se convirtió en el centro de la atención después de derrotar a la leyenda de las MMA Fedor Emelianenko en Strikeforce, rompiendo la racha de 28 victorias consecutivas del peleador ruso. Después de esa actuación, Werdum regresó al UFC en el 2012 y demostró su potencial con 3 victorias consecutivas. El brasileño inicialmente derrotó a Mark Hunt en UFC 180 para ganar el campeonato interino de peso pesado, y luego se enfrentó a Caín Velázquez para la unificación del título en UFC 188. Werdum sorprendió tanto a los fanáticos como a los expertos de MMA cuando derrotó a Caín Velázquez vía sumisión en el tercer asalto, convirtiéndose en el campeón indiscutible de peso pesado. Cuando By Cavallo capturó ese cinturón, estaba a solo un mes de cumplir 38 años. Su última pelea en el UFC fue en julio de 2020, cuando tenía 42 años. Número 3. Daniel Cormier. El ex luchador olímpico y actual analista y comentarista de UFC, Daniel Cormier, es el tercer campeón más viejo en la historia de UFC. DC ganó el cinturón de peso semipesado tras derrotar a Anthony Johnson en el UFC 187 en 2015, y después de disfrutar de su reinado como campeón de las 205 libras durante casi 3 años, Cormier, con 39 años, ascendió a la división de peso pesado y derrotó a Stipe Miocic por nocaut en el primer asalto, convirtiéndose así en uno de los pocos peleadores de UFC en tener 2 títulos simultáneamente. No obstante, el reinado de Daniel Cormier como campeón de peso pesado terminó bastante rápido. Perdió en la revancha contra Stipe Miocic en 2019 y también la trilogía en agosto de 2020. Número 2. Glover Teixeira. Dicen que a los perros viejos no puedes enseñarles trucos nuevos, pero este no es el caso de Glover Teixeira. Con una carrera que empezó en el año 2002, Teixeira tuvo que esperar 10 años para llegar al UFC, y una vez dentro de la más grande promotora de MMA del mundo, acumuló 5 victorias consecutivas y pudo disputar el cinturón de las 205 libras en el 2014. Lastimosamente, enfrente tendría a Jon Jones, quien lo derrotó por decisión unánime. 7 años más tarde, y tras una racha de 5 victorias seguidas, Teixeira, de 42 años, volvió a competir por el cinturón, pero esta vez aprovecharía al máximo los errores de su rival Jan Blachowicz para someterlo y hacerse con el cinturón de peso semipesado, convirtiéndose así en el segundo campeón más veterano en la historia del UFC. Antes de llegar al puesto número 1, tenemos algunas menciones honoríficas. Holly Holm. Apodada la hija del predicador, Holm sorprendió al mundo cuando noqueó en el segundo asalto a Ronda Rousey para conquistar el cetro de peso gallo femenino de la UFC. Pero algo que también es muy interesante es que Holm tenía 35 años cuando capturó este cinturón, y con esta edad es hasta el momento la ex campeona más veterana de UFC. Dan Henderson. Si bien nunca ganó un título de UFC propiamente dicho, Dan Hendo Henderson sí que lo hizo en Strikeforce y Pride FC, ambas promotoras adquiridas por Zuffa, los dueños de UFC. Henderson tenía 40 años cuando capturó el título de peso semipesado de Strikeforce, y de hecho no pudo defenderlo, ya que sus siguientes combates serían dentro del UFC. Con más de 4 décadas en su cuerpo, Hendo consiguió victorias sobre Feijão Cavalcante, Fedor Emelianenko y Shogun Rua. Además derrotó a Héctor Lombard cuando tenía 45 años. Y a los 46 disputó el cinturón por última vez contra Michael Bisping, quien eventualmente le ganó por decisión. Puesto número 1. Randy Couture. Randy Couture es un miembro del Salón de la Fama de UFC, que ha tenido una carrera de MMA más que destacable. El ex luchador olímpico y 6 veces ex campeón de UFC ha derrotado a leyendas de las MMA como Vitor Belfort, Tito Ortiz y Chuck Liddell durante los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, la distinción más interesante es que es el peleador más viejo en ganar un título de UFC. Cuando derrotó a Tim Sylvia en 2007 para ganar el cinturón de peso pesado por tercera y última vez, estaba a 4 meses de cumplir 44 años. Y no solo esto, también defendió el cinturón una vez más ante Gabriel Gonzaga. No fue hasta que se encontró con un espécimen atlético como Brock Lesnar que sus días como campeón terminaron.
Además de recibir una gran cantidad de elogios por una impresionante carrera, Randy Couture también se llevó el logro de ser el campeón más veterano en la historia de UFC y probablemente mantendrá esa distinción durante mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Házmelo saber en los comentarios y si te gustó este contenido, déjame un like. Cuídense mucho, hasta la próxima.